Sean todos bienvenidos a su espacio La Voz del Tribunal Constitucional, un programa creado con el objetivo de informar todo lo relativo a nuestra alta corte y de educar sobre nuestra Constitución dominicana. Así es, Paola, nos sentimos felices de que ustedes nos acompañen cada semana en este programa y les damos la bienvenida al mes de mayo, un mes en el que la voz del Tribunal Constitucional seguirá allanando el camino de la Constitución a través de sus diversos segmentos, Vivir en Constitución, efemérides constitucionales, noticias y mucho más. Bueno, pues, ¿qué te parece si de inmediato pasamos con nuestro compañero Tomás Marte para informarnos sobre las noticias más relevantes sobre nuestra alta corte? Adelante, Tomás. Paola Félix, un placer saludarles, al igual que a todos ustedes en sus hogares. Y les cuento que finalizando la Feria del Libro, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana recibió alrededor de 8,000 visitantes, atraídos por las diferentes actividades realizadas en nuestro pabellón, entre ellas charlas y conferencias y también publicaciones de algunas obras y mucho más. En el pabellón se realizó una importante labor formativa a través de charlas y de la entrega gratuita a cada uno de los visitantes de material didáctico sobre la Constitución Dominicana, derechos fundamentales y la labor que realiza la Alta Corte. El evento cultural sirvió también de escenario para la realización de actividades de trascendencia para el Tribunal Constitucional, como la publicación de su Memoria 2017, acto encabezado por el magistrado presidente Milton Ray Guevara, la premiación del tercer concurso de ensayos constitucionales y la puesta en circulación de la obra 5 años de labor jurisprudencial, Tribunal Constitucional de la República Dominicana, que resume la labor desarrollada por el organismo en su primer lustro. Las publicaciones más buscadas durante los 11 días de feria fueron los 3 volúmenes de la colección de clásicos de Derecho Constitucional de los jueces Katia Miguelina Jiménez Martínez, Víctor Gómez Vergés y Yotin Curi, así como el Anuario 2017 y 5 años de labor jurisprudencial. Y durante el desarrollo de esta 21ª Feria Internacional del Libro contamos con la participación de una conferencista especial. Me refiero a la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez. La conferencia efectuada en el pabellón de la Alta Corte estuvo basada en la obra La Buena Administración como base de la potestad expropiatoria estatal, resultado de la investigación realizada por la magistrada Jiménez Martínez para optar por el grado de Magíster en Derecho de la Administración del Estado. En el libro, la jueza explora alternativas para contrarrestar la perjudicial práctica de expropiación que tradicionalmente se aplica en el país sin el pago del justo precio a los propietarios de los terrenos. La magistrada expresó su deseo de que la obra, además de ser consultada como doctrina, pueda ser considerada como un referente para que el Congreso Nacional de la República Dominicana evalúe las recomendaciones a las que hemos arribado y ponga en marcha la tan necesaria reforma del procedimiento expropiatorio dominicano. Amigos, continuando con las informaciones, el Ministerio de Cultura rindió homenaje en esta 21ª Feria Internacional del Libro al magistrado Víctor Gómez Vergés por sus aportes a la literatura. En el acto, encabezado por el ministro de Cultura Pedro Vergés, se erigió una estructura con la imagen y biografía del juez Víctor Gómez Vergés en la misma calle donde se ubicó el pabellón del TC y se destacó la importancia de sus publicaciones de contenido histórico, jurídico y político que representan un valioso aporte a la memoria histórica de nuestro país. Gómez Vergés dijo sentirse muy honrado por el reconocimiento y describió su obra literaria como un resumen de la vida pública que ha desempeñado durante 55 años de ejercicio político. Durante las actividades de ese día especial, Gómez Vergés participó en un conversatorio con estudiantes de secundaria. Como escritor, ha incursionado en distintas áreas. Entre sus libros publicados destacan Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Constitución del 2010, La Causa de las Derrotas, Roma 1985, Relieves 1988, Capitalismo Social versus Liberalismo Feroz 1992, Globalización y Miseria 2001, Balaguer y yo, La Historia 2006 y Verdades Ocultas del Gobierno de Juan Bosch y la Guerra de Abril en 2011. Cambiamos de tema. El Tribunal Constitucional dejó en estado de fallo 10 expedientes de acción directa de inconstitucionalidad en una audiencia celebrada en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia. En el caso de la Fuerza Nacional Progresista se destacó el artículo 2 de la Ley número 157-13 que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales.
El presidente de la Alta Corte, magistrado Milton Ray Guevara, explicó ante la intervención voluntaria presentada por Trajano Vidal Potentini en representación del Foro de Partidos Políticos de la República Dominicana, que agrupa 22 partidos, que el Tribunal Constitucional le otorgaba 5 días calendarios a cada una de las partes involucradas para depositar documentos y justificar el dispositivo de sus conclusiones. Otro expediente en estado de fallo fue el TC-01-2017-0021, en el que Alfredo Antonio Valdés Núñez atacó el párrafo cuarto del artículo 5 de la Ley número 108-05 de Registro Inmobiliario. También el expediente TC-01-2017-0023, en el que Inversiones Fernández Parache y Asociados, Infepa, accionó contra el artículo 2 del decreto número 392-16. Del mismo modo, el TC-01-2017-0024, cuyos accionantes, la seccional del Colegio de Abogados de la provincia El Ceibo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos filial El Ceibo y otras personas involucradas en el conflicto, atacaron el artículo 2 de la Ley número 511-05 del 8 de noviembre de 2015, que declara a El Ceibo como demarcación ecoturística. El Pleno de la Alta Corte dejó en estado de fallo el expediente TC-01-2017-0025, en el que Guillermo Manuel Marejo Medrano accionó contra el artículo 167, párrafo 3 de la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y los Recursos Naturales del 18 de agosto del 2000. Al dejar inaugurada la Cátedra de Derecho Parlamentario, el presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Ray Guevara, subrayó la supremacía de la Constitución y consideró que la justicia constitucional, encabezada por la Alta Corte, constituye la garantía jurídica del predominio de la Carta Magna. Así se expresó Ray Guevara en su discurso pronunciado en el salón donde se reúne la Asamblea Nacional Dominicana al ofrecer la conferencia inaugural del programa Cátedra de Derecho Parlamentario, creado por la Cámara de Diputados para fortalecer mediante conferencias y jornadas académicas el análisis y conocimiento de la ciudadanía sobre el poder legislativo y de derecho constitucional. La Constitución escrita es un mecanismo de limitación del poder de los gobernantes. Y por supuesto a los gobernantes no les gusta que lo limiten. Pero eso es la Constitución escrita, un mecanismo de limitación del poder de los gobernantes. Entonces el tribunal tiene que garantizar la supremacía de la Constitución, tarea extremadamente fuerte. Nunca debe perderse de vista, como señala el profesor Valverde, que en la democracia cívica pluralista todos los ciudadanos son guardianes de la Constitución. Al introducir su alocución, el presidente de la Alta Corte señaló la relevancia de la Cátedra de Derecho Parlamentario, pues constituye un espacio propicio para reflexionar acerca de las funciones del Congreso Nacional, del procedimiento legislativo, de las prerrogativas que corresponden a los legisladores, de los límites de las actuaciones del Congreso y de otros interesantes temas que permitirán fortalecer el derecho legislativo dominicano. En cuanto a las sentencias efectuadas en el proceso de inconstitucionalidad, el magistrado Ray Guevara expresó que éstas limitan indudablemente los poderes normativos del Congreso, obligándole a reorientar en sentido constitucional el ordenamiento jurídico a partir de la sustitución de las normas declaradas inconstitucionales por otras que cumplan con los lineamientos de las sentencias constitucionales. Ahora les invito a que continúen informados a través de nuestra página web www.tc.gov.do. Allí también pueden encontrar algunas de nuestras publicaciones, al igual que los textos constitucionales. Hasta aquí nuestro resumen de noticias, chicos. Muchas gracias, Tomás. Y a ustedes en sus hogares no se vayan porque continuamos en La Voz del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana realiza su segunda presentación de jueces del 2018 en la provincia de Bauruco, con la conferencia magistral Neiva, de la Acción Libertaria a la Constitucionalidad, a cargo del magistrado Wilson Gómez Ramírez, juez del Tribunal Constitucional. Viernes 11 de mayo de 2018, 5 de la tarde, Centro Cultural de Neiva. Para más información,
Visítanos en nuestra página web www.tc.gov.do o contáctanos al 809-274-4445, extensiones 1302 y 1306. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional. El Tribunal Constitucional celebra la segunda versión del concurso Me Gradúo con el TC. La Alta Corte invita a estudiantes de quinto y sexto de secundaria de centros educativos públicos y privados pertenecientes al Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo para que sean los protagonistas de este evento. El certamen consiste en la realización de un video que destaque la importancia de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución. Conoce más detalles visitando www.tc.gov.do. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana es el órgano responsable de garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. En 6 años, el Tribunal Constitucional ha emitido más de 3.000 sentencias que han impactado de manera positiva a la sociedad dominicana. Dentro de su programa académico, el Tribunal Constitucional desarrolla una serie de actividades que buscan fomentar la cultura constitucional en nuestro país. Conoce más sobre nosotros ingresando a nuestra página web www.tc.gov.do y síguenos en las redes sociales: Facebook Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram @TribunalConstRD, YouTube Tribunal Constitucional, Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional. Artículo 110. Y retroactividad de la ley. La ley solo dispone y se aplica para lo porvenir. No tiene efecto retroactivo, sino cuando sea favorable al que esté sub iudice o cumpliendo condena. En ningún caso, los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior. En el reportaje de la semana tratamos acerca del Día Internacional del Trabajador. El trabajo es un derecho fundamental, pero también un deber. En el Tribunal Constitucional estamos conscientes de la relevancia del trabajo y de la importancia de asegurar los derechos de los servidores, tanto públicos como privados. Por eso, en nuestra propia Alta Corte ponemos en práctica los mejores estándares institucionales de protección de los derechos laborales. Y estamos dispuestos a asegurar a todos los trabajadores de la República Dominicana la protección de sus derechos a través de las diversas garantías que tiene la Constitución. Veamos pues el siguiente reportaje que trata precisamente acerca de los derechos de los trabajadores. El reportaje. Al conmemorarse el Día Internacional del Trabajo, el mensaje del magistrado Milton Ray Guevara trasciende en gran medida porque él trabajó junto a otros juristas en proyectos de ley como el actual Código Laboral Dominicano y ha asesorado a varios sindicatos para beneficio de los trabajadores, un sector de gran impacto en el crecimiento económico. El artículo 62 de la Constitución Dominicana refiere que el trabajo es un derecho,
un deber y una función social que se ejerce con la protección y asistencia del Estado. El Código de Trabajo de la República Dominicana, Ley 1692, promulgada el 26 de mayo de 1992, derogó el Código Trujillo de 1951, instrumento que cumplió su cometido, al diseñarse para mejorar las condiciones de desarrollo tanto de los patronos como de los empleados, pero que ya requería modificación. En la actualidad, los diferentes estados han ampliado el abanico que ampara a los ciudadanos para la protección de sus derechos y el ejercicio de sus deberes, de modo que aun quienes estén afectados por alguna discapacidad pueden efectuar un trabajo según las áreas de sus competencias y en esa medida pueden devengar un salario. Según estudios realizados por expertos en la salud, estresa más carecer de una ocupación laboral que desempeñar un rol en el que mente y cuerpo estén activos diariamente. Otra razón para que las personas en edad productiva puedan gozar de ese derecho fundamental. Teniendo claro lo establecido en la Ley de Leyes sobre el derecho al trabajo, recordemos el origen de la gran conquista que hoy beneficia a la fuerza laboral que mueve importantes sectores productivos del mundo. República Dominicana conmemora el Día Internacional del Trabajo cada 1 de mayo, una fecha que surgió tras un acuerdo establecido por los países participantes del Congreso Obrero Socialista, efectuado en París en 1889. La conmemoración rinde homenaje a los mártires de Chicago que fueron ajusticiados por su participación en la revuelta en reclamo de la jornada laboral de 8 horas, que culminó en la huelga del 1 de mayo de 1886 en los Estados Unidos de Norteamérica y que dejó muertos y heridos en un número desconocido de obreros. El 21 de junio de 1886 sometieron por la indicada lucha a 31 personas. Finalmente quedaron 8 acusados de Chicago y los declararon culpables, señalados como enemigos de la sociedad y el orden establecido. 3 de ellos fueron condenados a prisión y 5 a la horca. Previo a esto, a finales de mayo, el reconocimiento de que era justa la jornada de 8 horas benefició a centenares de miles de obreros y llenó de júbilo a la Federación de Gremios y Uniones Organizadas. Retomando el significado de tener un trabajo digno como un derecho fundamental de los ciudadanos, el Tribunal Constitucional aboga por el cumplimiento de lo que en esta y otras áreas establece la Carta Magna. El presidente del organismo, Milton Ray Guevara, y los demás miembros del Pleno de Jueces laboran en un clima de compromiso y disposición para llevar a cabo las ejecuciones de sus metas, reconociendo que la capacitación que gestiona la Alta Corte para su personal en busca de que logre un mejor desenvolvimiento de sus competencias se ve con claridad en los aportes arrojados por acuerdos interinstitucionales firmados con tribunales homólogos, academias, gremios y otras entidades. Asimismo, convenios suscritos con instituciones de seguridad, protección al ciudadano y del área de salud aportan herramientas y acciones que facilitan las labores. Otro ejemplo de que toma en cuenta el bienestar de su personal es que, asumiendo el artículo 65 de la Carta Sustantiva sobre el derecho al deporte y la recreación, el Tribunal Constitucional establece mediante resolución realizar un encuentro de integración familiar y celebrar los Juegos Deportivos Constitucionales, eventos bienales que se alternan por año para estrechar los lazos afectivos y estimular el desarrollo de diferentes disciplinas deportivas. Otro aspecto importante es el reconocimiento a la labor. Durante un acto, 154 servidores constitucionales fueron reconocidos por haber cumplido 5 años de labor en la Alta Corte, desempeñándose con entrega, compromiso y lealtad, un dinamismo que se espera continúen para dar respuesta al objetivo de creación del organismo.
La creación de un régimen funcionarial propio que asegure las mejores condiciones laborales a los servidores constitucionales es una meta anunciada en este escenario, al igual que lo relativo a la aprobación del reglamento de carrera constitucional. En materia jurisdiccional, este órgano exhibe decisiones relevantes que son vinculantes sobre el sector laboral. Destaca la sentencia TC 563-15 por el sentido doctrinal, pues abarca principios y derechos sobre la igualdad, integridad personal, derecho a la intimidad y el honor personal, seguridad social, derecho al trabajo y tutela judicial efectiva. Con estas medidas se han reconocido derechos fundamentales conculcados o que han intentado ser violados en perjuicio de personas o instituciones que, utilizando los procedimientos jurisdiccionales, han reclamado en los tribunales del orden judicial hasta llegar a la Alta Corte o directamente en ella cuando se trata de acciones directas de inconstitucionalidad. Los medios de comunicación son testigos de esta realidad y también a estos, por su gran influencia en el comportamiento ciudadano, los jueces y juezas del Tribunal Constitucional le han dedicado esfuerzos. Queda abierta la brecha para reducir los abusos y elevar la dignidad de quienes luchan por sostener sus familias, la patria y el porvenir con su fuerza de trabajo. Amparados en las leyes, elevemos cada día la categoría de un país soberano y progresista. El reportaje. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana realiza su segunda presentación de jueces del 2018 en la provincia de Bauruco, con la conferencia magistral Neiva, de la acción libertaria a la constitucionalidad, a cargo del magistrado Wilson Gómez Ramírez, juez del Tribunal Constitucional. Viernes 11 de mayo de 2018, 5 de la tarde, Centro Cultural de Neiva. Para más información, visítanos en nuestra página web www.tc.gov.do o contáctanos al 809-274-4445, extensiones 1302 y 1306. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional. El periódico La Voz del Constitucional es el órgano informativo oficial del Tribunal Constitucional. Con una edición mensual de 30.000 ejemplares, llega de manera gratuita a la ciudadanía. En este periódico institucional encontrarás reportajes, entrevistas, noticias y trabajos especializados. Recuerda que puedes descargarlo a través de nuestra página web www.tc.gov.do. Espera cada mes La Voz del Constitucional. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana es el órgano responsable de garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. En 6 años, el Tribunal Constitucional ha emitido más de 3.000 sentencias que han impactado de manera positiva a la sociedad dominicana. Dentro de su programa académico, el Tribunal Constitucional desarrolla una serie de actividades que buscan fomentar la cultura constitucional en nuestro país. Conoce más sobre nosotros ingresando a nuestra página web www.tc.gov.do y síguenos en las redes sociales: Facebook Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram @TribunalConstRD, YouTube Tribunal Constitucional, Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional. Conoce el nuevo diseño de nuestra página web institucional www.tribunalconstitucional.gov.do, ahora también www.tc.gov.do. En este dinámico formato puedes consultar las sentencias y expedientes emitidos por el Tribunal Constitucional a través de un avanzado criterio de búsqueda por sentencia, número de expediente o palabra clave. Además, encontrarás las noticias más relevantes y los medios de comunicación oficiales, portavoces de la cultura constitucional hacia toda la ciudadanía.
Visítanos en www.tribunalconstitucional.gov.do o www.tc.gov.do y obtén más información a través de nuestras redes sociales, Facebook Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram @Tribunal Const RD y YouTube Tribunal Constitucional. En la entrevista central queremos compartir con ustedes un diálogo con el destacado jurista venezolano Alan Brewer Carías, profesor, escritor, autor de diferentes publicaciones y toda una autoridad en el mundo del derecho, con quien mi compañero Félix Tena sostuvo una conversación sobre la jurisdicción constitucional. Veamos. La entrevista. Continuamos en La Voz del Tribunal Constitucional. En la entrevista de la semana nos acompaña un invitado muy especial. Es un jurista de Venezuela, el doctor Alan Brewer Carías, una reconocida autoridad en el derecho público en toda Iberoamérica, que por razones que no vamos a resaltar aquí, está, digamos, residiendo fuera de su país, con una importante actividad académica, dando clases en diversas universidades en Estados Unidos, en Europa. Bienvenido a este espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Muchas gracias por la presentación y por la invitación. Realmente es un gran gusto estar aquí en República Dominicana y en esta actividad que realiza el Tribunal Constitucional. Bueno, el doctor Alan Brewer es, digamos, un asiduo visitante a nuestro país y de alguna manera también ha trabajado y dado apoyo en algunas iniciativas legislativas. Incluso recuerdo en otro escenario, antes de que existiera ya formalmente instituido el tribunal, que el doctor tuvo la oportunidad de revisar la propuesta de legislación procesal constitucional que se estaba realizando en su momento y advertía algunos problemas que hoy se han estado dando en la delimitación competencial entre las jurisdicciones en esta materia. Y sobre eso quisiera justamente orientar esta conversación en el programa de hoy. Digamos que en nuestro modelo jurisdiccional en República Dominicana tenemos una estructura compleja en la que interactúan tres órdenes jurisdiccionales que están distribuidos en órganos que no guardan relación orgánica entre sí. El Tribunal Constitucional, que maneja la jurisdicción constitucional especializada, el Poder Judicial, que tiene en su seno la jurisdicción contencioso administrativa, y me atrevo incluso a poner también en esta tensión la jurisdicción contencioso electoral que encabeza el Tribunal Superior Electoral. Y vamos a iniciar justamente indagando ¿qué se supone que debe conformar el control de conformidad de derecho que ejerce la jurisdicción contencioso administrativa? Bueno, yo diría que lo primero que hay que tener precisado es que en un Estado de Derecho el control judicial de los actos del Estado en general es lo que caracteriza su esencia. No hay Estado de Derecho si no hay posibilidad de controlar la constitucionalidad y legalidad de los actos del Estado. Ese es el principio general. Es globalmente lo que se conoce como el principio de la legalidad, que incluye, por supuesto, constitucionalidad. Ahora, ese control se caracteriza primero por los motivos de control. En algunos casos se controla la constitucionalidad solamente. En otros casos se controla la constitucionalidad y legalidad de los actos del Estado. Ese es un aspecto de ver estas jurisdicciones, pero también las jurisdicciones se caracterizan más por el objeto de control que por el motivo de control. En sistemas como el panameño, para poner un ejemplo extremo, el control se caracteriza por el objeto del control, por el motivo del control. Entonces ahí la Corte Suprema tiene el monopolio del control de constitucionalidad de todos los actos del Estado, de las leyes, de los decretos de leyes, de los actos de gobierno, de los actos administrativos,
todo va al Tribunal Supremo. Es una jurisdicción que se caracteriza por el motivo del control. En el resto de los países, porque ese es un caso extremo, la distribución de competencias entre los órganos encargados de ejercer el control se realiza por el objeto de control. ¿Qué es lo que va a ser controlado? Es decir, ¿cuáles son los actos que van a ser controlados? Y ahí es que surge el tema justamente de la delimitación. Si usted tiene una jurisdicción constitucional en manos del Tribunal Constitucional y tiene una jurisdicción contencioso administrativa en manos de tribunales específicos, como bien podríamos decir, un contencioso administrativo general en la jurisdicción contenciosa acá y el contencioso administrativo electoral, que es una especialización del contencioso administrativo, ¿cuáles son los actos que van a ser controlados? Y ahí está la clave del asunto. Pienso que en estos casos el objeto del control es lo que va a caracterizar la delimitación. En principio se puede decir, y ahí va la respuesta a su pregunta, ¿qué caracteriza la jurisdicción contencioso administrativa? Que son los tribunales dispuestos para controlar la constitucionalidad y legalidad de los actos administrativos. Entonces, el elemento clave ahí es el acto administrativo. Hay que identificar el acto administrativo, que es lo que va a ser objeto del control contencioso administrativo y contencioso electoral. Son los actos administrativos de la administración electoral o los actos administrativos de la administración general los que van a ser objeto de control por esas jurisdicciones. Es, por tanto, un objeto de control caracterizado por la definición del acto administrativo. El acto administrativo es un acto de carácter sublegal porque se ejerce en ejecución de lo que disponga el ordenamiento jurídico general e incluso la legislación. Frente a esa definición general del objeto del contencioso administrativo como actos administrativos, viene la búsqueda de la definición del objeto de control en el contencioso constitucional. Claro, de eso era justamente la segunda pregunta que quería orientar. Claro. Entonces, ¿qué es lo que le corresponde Entonces, a la justicia constitucional? ¿qué es lo que le corresponde a la justicia constitucional? No lo vamos a decir en forma negativa, no vamos a decir todo lo que no sea acto administrativo, porque no es una forma racional de definir. Lo que podemos decir es que el objeto del control de la jurisdicción constitucional, como es un control de constitucionalidad, no es de legalidad. En cambio, el contencioso administrativo es control de constitucionalidad y legalidad de los actos administrativos, de todo el ordenamiento jurídico. Pero los actos que van a ser objeto del control por la jurisdicción constitucional tienen un rango superior. Son actos de ejecución de la Constitución y, por tanto, su ámbito de regulación es la Constitución. Entonces, ese ámbito y esa jerarquía en el ordenamiento jurídico es lo que nos va a permitir identificar cuáles son esos actos objeto de control en la jurisdicción constitucional. ¿Cuáles son los actos de ejecución de la Constitución en un Estado constitucional como el de la República Dominicana o cualquiera de los de nuestro continente? Actos de ejecución directa de la Constitución son las leyes. Cuando el Parlamento, cuando el Congreso dicta una ley, no está sometido a otra ley, está sometido a la Constitución y regula con un límite que es la Constitución. Ese es un acto de rango de ejecución directa de la Constitución. Decretos de estado de emergencia, por ejemplo, son actos que dicta el presidente en ejecución directa de previsiones constitucionales. No hay ninguna ley que regule cómo y en qué forma se decretan los estados de emergencia. Normalmente eso es una potestad que está en la Constitución. El presidente puede decretar un estado de emergencia, puede posiblemente suspender o restringir garantías. Así mismo. Esos son actos de ejecución directa de la Constitución. Ese es el objeto del control. Los interna corporis del Congreso, es decir, los reglamentos interiores de debates o de regulación del funcionamiento del Congreso, son actos también de ejecución directa de la Constitución.
O sea que en ese nivel de actos de ejecución directa de la Constitución, cuyo ámbito normativo es la Constitución, ese es el ámbito de la jurisdicción constitucional. Entonces tenemos leyes, decretos leyes o el reglamento autónomo, si es que es equivalente a esa determinación, actos de gobierno del presidente, los interna corporis o los actos internos del Parlamento. Los actos parlamentarios sin forma de ley, pero que son actos parlamentarios, aprobaciones que tiene que hacer de algunas materias, pero que son ejecución directa de la Constitución por parte del Parlamento. Entonces esa definición que trae la ley, de que el control es de decretos, resoluciones y toda aquella definición, lo que hay que hacer, bueno, un momento, ¿de qué se trata? Si es un reglamento de una ley, eso es un acto administrativo de contenido normativo, pero es un acto administrativo. Ese reglamento debería ir al contencioso administrativo. Si es una resolución, es un acto individual de la administración o de la administración electoral, debe ir al contencioso administrativo. No tiene por qué ir la impugnación de un acto administrativo por razones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. No, eso debe ir al contencioso. Ahora, esto, por supuesto, podría haberse definido con precisión en la ley, pero en el momento en que se dicta la ley no hay la tradición de ese control tan desarrollado en un tribunal constitucional, y es la labor entonces del Tribunal Constitucional la que progresivamente tiene que ir definiendo y delimitando esa frontera. De hecho, así ha ocurrido, y de hecho la doctrina que el tribunal empezó a sentar en esta materia desde el año 2013 está muy influida por sus trabajos y por los señalamientos y los planteamientos que usted está realizando en este momento. De manera que puedo decir que el precedente que el tribunal tiene sobre la delimitación de estas competencias es muy deudor de las teorías de Alan Breuer Carías. Claro, y eso incluso, ahora que me lo menciona, recuerdo que en los trabajos de revisión de la ley, recuerdo haber escrito con insistencia que ese era el punto clave de desarrollo de la jurisdicción y que eso tenía que hacerlo el Tribunal Constitucional, poco a poco. Y tenía dos tendencias: o el tratar de acumular y concentrar todo el control de constitucionalidad por el motivo de control en el Tribunal Constitucional, lo que era desquiciar los otros controles de constitucionalidad, como es el que ejerce la jurisdicción contencioso administrativa sobre los actos administrativos, o delimitar con modestia qué es lo que realmente corresponde al Tribunal Constitucional en relación al orden jerárquico de las normas. Y entonces eso es lo que entiendo ha venido haciendo progresivamente. Y por tanto, no todo acto administrativo, no toda resolución puede ir al Tribunal Constitucional. Pero me acuerdo, ese es uno de los conceptos que de la terminología que trae no solo la ley, está en la Constitución. Sí. Que habla de ley, decreto, reglamento, resolución. Por eso, entonces, hay que determinar cuál tipo. Resoluciones puede ser cualquier acto. Entonces, solo aquellos de rango de ejecución directa de la Constitución. Hay otro tema relacionado con esto que me gustaría dialogar, y es que se ha ido presentando en el país una especie de conflicto competencial con el tema del control de los actos, digamos, de administración electoral. La Constitución Dominicana consagra un régimen de distribución de competencia en esta materia, en el que hay un órgano de carácter administrativo, digamos así, que organiza todo el proceso electoral, y hay un órgano nuevo que es el Tribunal Superior Electoral. Y los conflictos se han presentado porque el órgano administrativo, ha planteado ante el Tribunal Constitucional que no está sujeto al escrutinio jurisdiccional del Tribunal Superior Electoral, sino que sus actos, como son administrativos y hay una delimitación entre lo contencioso y administrativo, si se produjere cualquier contrariedad de derecho, eso debería solucionarlo la jurisdicción contencioso administrativa ordinaria, digámoslo así. Y ahí está, digamos, planteado. Pero claro, tendría que ver, el Tribunal Electoral ha sido creado por ley. No, por la propia Constitución.
Es que tendría que recordarme Claro, esa... ahí está el tema aquí, digamos, es que el Tribunal Electoral, la Constitución fue muy parca en asignar su competencia y le dio básicamente competencia en un término bastante abierto en los diferentes entre los partidos políticos y de las contestaciones que se dan en el contencioso electoral. Y lo que ha ocurrido prácticamente en la jurisprudencia es que se le ha dado prevalencia a la forma del acto, de un acto administrativo, y se ha ido a la jurisdicción contencioso administrativa y no al control de la jurisdicción, digamos, electoral. Y ahí el choque está porque el Tribunal Electoral entiende que él es que le toca. A él es que le toca controlar esos actos. Bueno, en principio sí, porque le pongo el ejemplo cuando funcionaba en la práctica, pero así está en la Constitución en el caso de Venezuela. Nosotros tenemos en la Constitución una organización de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Supremo, con base en salas. Entonces hay una sala constitucional, que es el equivalente al Tribunal Constitucional, una sala político-administrativa, que es el equivalente a la cabeza de la jurisdicción contencioso-administrativa, y una sala electoral, que es la cabeza de la jurisdicción contencioso-electoral. Esta nueva configuración de las instituciones públicas que tiene la Constitución Dominicana recuerda algo que ya ustedes en Venezuela durante mucho tiempo ya habían desarrollado, y es que la Constitución dota de una cierta autoridad de poder autónomo, una cantidad importante de órganos, y estos órganos también ejercen algunas potestades administrativas instrumentales o mediales, como diría un autor español. Estas actividad materialmente administrativa es controlable a través de la jurisdicción contencioso administrativa. Claro. Todas las actividades de los órganos constitucionales, que sea actividad administrativa, va al contencioso administrativo, sin la menor duda. No puede ir a otra jurisdicción, salvo que la Constitución le atribuya directamente alguna competencia de rango de ejecución directa de la Constitución a alguna de estas autoridades, en cuyo caso iría el contencioso constitucional. Pero en general son entidades que desarrollan una actividad administrativa, que es la común en todo el Estado, y el contencioso de cuestionamiento por razones de legalidad o constitucionalidad de esos actos, de esos órganos constitucionales, tendría que ir también al contencioso. Yo entiendo que todavía falta aquí desarrollar la legislación contencioso administrativa, y posiblemente esa carencia es lo que está originando todas estas dudas, pero sin duda todo eso forma parte del contexto. Por ejemplo, si vamos extrapolando hacia Venezuela, todo lo que es las competencias del llamado poder ciudadano, o sea, la Fiscalía General de la República, la Defensoría del Pueblo, para citar algunos órganos de rango que son rangos constitucionales, toda la actividad administrativa de esos entes va al control contencioso administrativo general. Y bueno, ¿usted cree, es un partícipe o no, de que el control, sobre todo de actuaciones en esa materia de ciertos órganos que tienen una jerarquía particularmente fuerte, sea confiado a una entidad jerárquica dentro de la judicatura, o se deje normal como cualquier acto administrativo en los tribunales inferiores? Cualquier acto administrativo, porque también depende del acto. ¿Qué dicta? Un reglamento. ¿Tienen potestad reglamentaria? Pregunto. Sí, claro. Entonces, si tienen potestad reglamentaria, pueden dictar un reglamento. Ese reglamento debe ir al contencioso, al tribunal contencioso del rango que se dé, pero eso la legislación tendría que determinar. Por ejemplo, viendo a comparaciones, en el caso de Venezuela, si se trata de actos administrativos dictados por la autoridad nacional, van directamente a la Corte Suprema. Esa es la interrogante. Si se trata de actos dictados por el municipio o por un ente autónomo administrativo, entonces van a un tribunal inferior contencioso con apelación ante el órgano final del Tribunal Supremo. Bueno, el tiempo en estos espacios es bastante limitado y nada, quisiera agradecer al doctor Alan Breuer Carías este interesante intercambio que ha arrojado bastante luz sobre los desarrollos que se han ido realizando en el país
y también sobre las carencias que aún tenemos en materia de legislación contencioso administrativa. No, muchas gracias. Soy yo el que las doy por haberme invitado a participar en esto y a discutir temas que son bastante comunes en el mundo contemporáneo y en todos los países han venido encontrando soluciones, pero básicamente tiene que haber una ley que regule esas distribuciones de competencia en forma adecuada, aparte de la labor fundamental de creación jurisprudencial que han venido realizando el Tribunal Constitucional. Bueno, reiterarle el agradecimiento al doctor Brewer Carías y dejar las puertas abiertas para que en otras visitas acá a República Dominicana nos acompañe en la voz del Tribunal Constitucional. Y a ustedes les decimos que no se vayan, porque todavía queda más contenido en nuestro programa. La entrevista. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana realiza su segunda presentación de jueces del 2018 en la provincia de Bauruco, con la conferencia magistral Neiva, de la Acción Libertaria a la Constitucionalidad, a cargo del magistrado Wilson Gómez Ramírez, juez del Tribunal Constitucional. Viernes 11 de mayo de 2018, 5 de la tarde, Centro Cultural de Neiva. Para más información, visítanos en nuestra página web www.tc.gov.do o contáctanos al 809-274-4445, extensiones 1302 y 1306. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana continúa con su compromiso de seguir construyendo una generación constitucional. Y una de las actividades que colabora con este fin es el Conversatorio para los Comunicadores, que tiene el objetivo de fortalecer los conocimientos sobre nuestra Constitución. Será realizado en la provincia de Montecristi este sábado en el Palacio de Justicia. Así es, Paola. Otra de las actividades que el Tribunal Constitucional ha venido impulsando desde su puesta en funcionamiento son las visitas o presentaciones del Pleno. Este 11 de mayo el Tribunal se presentará en la provincia de Bauruco, donde uno de sus magistrados presentará una conferencia y los diversos miembros de esta comunidad podrán conocer a los miembros de nuestro Tribunal Constitucional. Nos sentimos felices de que nos puedan acompañar los miembros de esta comunidad y, por supuesto, todo el sur aledaño. Acompáñennos. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Todas las personas son iguales ante la ley. El derecho de igualdad figura en el artículo 39 de la Constitución. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Efemérides constitucionales. En la efeméride constitucional de la semana vamos a tratar acerca de una de las reformas de 1929, pues el 2 de mayo de ese año fueron convocados las asambleas nacionales para la elección de los representantes de la reforma constitucional que se dio al país en junio de ese año. El 2 de mayo de 1929 se publica en la Gaceta Oficial la Ley número 1109, mediante la cual se ordena la reunión de la ciudad de Santo Domingo de la Asamblea Revisora, que reforma la Constitución Política del Estado, que había sido proclamada unos 4 meses antes, o sea, el 9 de enero de 1929.
Esta segunda asamblea revisora convocada en mayo, al igual que la primera celebrada en enero, ambas de 1929, estuvieron presididas por el licenciado Porfirio Herrera, legislador representante de la provincia de San Pedro de Macorís. La referida ley de convocatoria a la asamblea revisora dispuso que la Junta Central Electoral, dentro de los 2 días siguientes a su publicación, redactara una proclama convocando las asambleas electorales para que cada provincia nombrara sus representantes a dicha asamblea de acuerdo al número de legisladores que tuvieran en el seno de la Cámara de Diputados. La motivación esencial de esa reforma a la Carta Sustantiva era el artículo 44 del texto reformado apenas 4 meses antes, en enero de 1929. Dicho artículo decía en su parte final: la persona elegida para presidente de la República no podrá ser reelecta para ese cargo, ni electa para la vicepresidencia, en el periodo constitucional subsiguiente. Las motivaciones para la reforma constitucional y la reelección del presidente Horacio Vázquez decía, entre otras cosas, lo siguiente: si la ilustre personalidad del general Horacio Vázquez ha movido ese impulso espontáneo de gratitud, y si otro hombre en el futuro se la inspirara, no hemos de impedir con una legislación prohibitiva la realización de una aspiración legítima que, a la par que es noblemente emuladora, implica un acto de justicia social. Es por estos motivos, y haciéndonos eco del clamor popular, hemos suprimido del artículo 44 el párrafo prohibitivo de la reelección. Como se advierte, entonces ostentaba la presidencia de la República el general Horacio Vázquez, quien había sido elegido para el período 1924-1928, pero un año antes de concluir el mismo, en 1927, decidió prorrogar su mandato con una eventual reelección. Esto originó el levantamiento de la Guardia Nacional y estuvo a la cabeza de esta revuelta el entonces teniente coronel y jefe de Estado Mayor Rafael Trujillo Molina, quien había sido nombrado por el propio presidente Vázquez. Trujillo logró la renuncia y salida al exilio del presidente Vázquez en el año 1930. Entonces, el político y abogado Juan Rafael Estrella Ureña asumió provisionalmente la presidencia de la República. Vivir en Constitución. Sección 2. Jurisdicciones especializadas. Artículo 168. Jurisdicciones especializadas. La ley dispondrá de la creación de jurisdicciones especializadas cuando así lo requieran razones de interés público o de eficiencia del servicio para el tratamiento de otras materias. Capítulo 5 del Ministerio Público. Artículo 169. Definición y funciones. El Ministerio Público es el órgano del sistema de justicia responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad. Dirige la investigación penal y ejerce la acción pública en representación de la sociedad. Párrafo 1. En el ejercicio de sus funciones, el Ministerio Público garantizará los derechos fundamentales a ciudadanos y ciudadanas, promoverá la resolución alternativas de disputas, dispondrá la protección de víctimas y testigos y defenderá el interés público tutelado por la ley. Párrafo 2. La ley regulará el funcionamiento del sistema penitenciario bajo la dirección del Ministerio Público u otro organismo que a tal efecto se constituya. Vivir en Constitución. El artículo 168 de nuestra Constitución Dominicana establece que la ley concebirá las condiciones para la creación de las jurisdicciones especializadas. Por su parte, el artículo 169 de nuestra Constitución traza la institución del Ministerio Público, un órgano esencial del sistema de justicia, encargado de trazar la política del Estado contra la criminalidad, de direccionar la persecución del crimen y sostener la acusación penal en los procesos públicos. Hemos llegado al final de otra entrega de La Voz del Tribunal Constitucional, felices de que ustedes nos hayan acompañado durante todo este recorrido que hacemos por nuestra Constitución. Esperamos que la próxima semana nos acompañen nueva vez para que juntos podamos seguir trazando el camino de la Constitución. Hasta entonces.